Hola, hola, hola. Bienvenidos al programa. Yo soy Patricio Moller. Estamos saliendo desde la República Argentina para todo el orbe. Sí, claro, cómo no. Hoy ya es, si no me equivoco, siempre va a ser lo mismo, 8 de agosto del 2021. Bueno, el día de hoy vamos a charlar sobre un tema que yo creo que puede ser interesante, pero que me guste, qué sé yo. A ver, ¿alguna vez se han preguntado por qué, por ejemplo, alguien habla español, otra persona habla italiano, otro habla chino, ruso, inglés, alemán, etcétera? Además de existir miles de lenguas alrededor del mundo y no todos hablamos iguales. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? Es lo que vamos a tratar de resolver, explicar el día de hoy. Así que entrando en materia, si ustedes me permiten, tutú. Ay, sí, me parece que la luz. Bueno, eh, respecto al tema de las lenguas, de los idiomas, etcétera. A ver, varios estudios apuntan a que el primer lenguaje que hubo fue en África, con también la relación que también hubo el primer hombre ahí, después de, o sea, hace 50.000 años. Algunos hablan que quizás pudo haber sido antes, etcétera. Bien. Eh, y que todas las lenguas provienen de un lenguaje único común que se generó eh, se emergió y tiene sus propias raíces en la África misma. Por ejemplo, investigaciones genéticas nos llevan a la conclusión, revelan que el primer ser humano que se originó en ese continente, como les contaba, fue hace alrededor de 50.000 años. Les repito, esa, ese número, esa temporalidad puede ser discutida y es discutida por varios científicos. Y que el primer lenguaje se originó allí también, en África. Los idiomas modernos con posterioridad evolucionaron a partir de ese único primer lenguaje que existió como resultado de las migraciones que hubieron en distintas épocas, qué sé yo, a lo largo de todo el mundo, qué sé yo, etcétera. A través del movimiento del hombre a distintas tierras o distintos lugares, parajes, etcétera, donde encontraban agua o le era más fácil vivir, donde formaban sus propias aldeas, etcétera. La principal evidencia sería que el primer ser humano se originó en África, ya que la carga genética, ojo con esto, la carga genética es muy divergente, diferente en África, y se reduce, se disemina, por ejemplo, y se aleja a medida que las poblaciones se alejan de este continente. ¿Qué quiere decir esto?
Que como te digo, la carga es muy divergente en África. La carga genética en África, digamos, es sustantivamente más grande de lo que pueda haber en otros lugares donde de a poco, entre más se aleja de África, se va reduciendo esta carga genética, la que hace como más iguales a, genéticamente hablando, a los seres humanos. ¿Ok? Se investigaron también los fonemas, digamos, las unidades de sonidos que se usan para diferenciar distintas palabras en los idiomas. De hecho, de 504 lenguas que el ser humano más o menos habla hoy en día, o sea, son muchas más, pero para reducirlo, se destapó, descubrió, reveló que todo fonema que se usa en el mundo y los idiomas tienen el llamado efecto fundador. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto del efecto fundador? Que se aprecia en la genética de las poblaciones. En resumidas cuentas, cuando una civilización pequeña se desprende de una más grande que constituye un subgrupo de civilización, ¿ok? Y depende de esta misma población grande o más pequeña, acarrea consigo lo que les decía yo, un subgrupo de esta carga genética, lo cual va, como les decía, diseminando un poco la carga genética principal que correspondía al grupo mayoritario, y esta a través de los años, de los siglos, de lo que había pasado, se iba naturalmente diseminando, desapareciendo o cambiando, mutando, transformando a medida de los siglos y a medida que se iban alejando de la tribu original o la civilización original, como ustedes quieran llamarlo. ¿Ok? También las regiones del mundo que fueron colonizadas más recientemente y que tienen menos pobladores, por ejemplo, también a su vez tienen menos fonemas en sus dialectos. Ahí nos da la explicación que, claro, como que menos dialecto significa más lejanía y más lejanía también en lo temporal, a lo que fue un principio, que era más o menos lo que les traté de explicar en el inicio de este video. Al contrario, como el área de África subsahariana, digamos, del Sahara, ¿vale? Todavía siguen usando el mayor número de fonemas en sus dialectos, ¿ok? El Sahara es como o la parte subsahariana, es como la excepción a la regla, pero también recordemos que está bastante cerca de África, sí, o sea, es más, es África, ¿ok? Un ejemplo, el inglés tiene 45 fonemas, pero esto no sería aplicable en la reducción misma de fonemas. No tendría relación por los cambios demográficos o por algún factor local. Pero si otras muestras revelan, digamos, que sí existen mecanismos paralelos. Podría decir yo inclusive darme el lujo o la licencia así casi parecido, que fueron gradual y lentamente formando tanto la diversidad genética como lingüística en el ser humano. Lo cual nos lleva nuevamente a la clara conclusión que la genética transformada, mutada, cambiada, tiene una estrecha relación con la misma lingüística. A ver, ¿se entiende? La genética tiene absolutamente todo que ver con la genética, porque la genética también va cambiando
al igual que el lenguaje. Recordemos que estamos hablando de siglos, de distintas situaciones, tanto también climáticas pueden ser, y otras más, digamos, que suscitaron el cambio genético como el cambio lingüístico. La mayoría de las teorías o hipótesis sobre el origen se basan en la correlación, correspondencia de sonidos similares entre los distintos dialectos y lenguas. Ejemplo, por ejemplo, agua en inglés se dice water, water, y en alemán se dice, si no me equivoco, Wasser o Wasser. Me parece porque hasta donde yo sé la W en alemán se pronuncia como V en español. O como podríamos decir, por ejemplo, welcome en inglés y willkommen en alemán. ¿Ok? Se dan cuenta de la relación que existe entre uno y el otro, una relación estrechísima en la fonema, digamos. Bueno, eh, y así como les digo, podríamos seguir con un montón de ejemplos. Por ejemplo, qué sé yo, Rúa en portugués es calle y la rue, perdona si estoy pronunciando mal, es calle en francés. ¿Ok? En ese caso estamos hablando al revés porque son idiomas latinos, a los cuales las mencioné recién son idiomas germánicos, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí está la relación entre uno y otro. Y tiene mucha relación, como le digo. Por eso que cada idioma, por ejemplo, el inglés se parece al alemán, tiene una mezcla con el holandés, etcétera. Y como por ejemplo el español con el portugués, el italiano. El francés es un poco más, es un poco distinto, yo creo por una cosa más geográfica, como que el francés, como estaba, a ver, lo que se llamaba la Galia, digamos, que era Francia actualmente, estaba un poco más al norte, donde tenía más injerencia germánica, junto con Britania, que era lo que es ahora Reino Unido. Por ahí, siempre yo he entendido que el francés es como dentro de los idiomas latinos, como el que se diferencia más, como le digo, al portugués, español, italiano, y así. Bueno, el origen siempre de las lenguas ha sido estudiado por varias ramas o disciplinas, como la lingüística, la antropología, la sociología, perdón, la psicología, eh, antropología, no sé, ya dije, geografía y la genética humana. Ok. La genética humana, como le decía, por algo, la genética va totalmente relacionada con el mismo tema. Siempre ha existido una discusión entre lo que es la monogénesis y la poligénesis. ¿Qué quiere decir esto? Ambas lingüísticas, monogénesis lingüística y poligénesis lingüística también. Algunos apuntan de que, por ejemplo, la monogénesis, que todas las lenguas humanas derivan de una sola lengua ancestral que tuvo que aparecer antes del Homo sapiens en África. A contrario, la poligénesis sostiene que si bien los humanos tenían la capacidad para el lenguaje, este había aparecido en diferentes grupos humanos, más o menos relativamente de la misma época. Esas son las dos discusiones que siempre ha habido. ¿Sí? Una lingüística mono o poli, digamos. Varios concluyen, a ver, que el idioma, por ejemplo, más antiguo sería el sumerio, con su escritura llamada cuneiforme, que se remonta a cerca del 3200 a.C., mientras que los primeros jeroglíficos egipcios datan cerca del 3100 a.C.
Luego tenemos, según los datos, digamos, que el idioma más antiguo con tradición escrita continuaría el chino, quien se basaría en la escritura de oráculos sobre huesos, bajo la dinastía Chan, quien se remonta esta misma a 1400 a.C. El Abdaj, el alfabeto consonantal de varias lenguas semíticas, se remonta al 1500 a.C. Otra pregunta, ¿cuál es la lengua más antigua de Europa? Algunos dicen que fue el finés, que está totalmente relacionado con el estonio, el húngaro y otras lenguas minoritarias que estaban repartidas básicamente por lo que es el norte de Rusia en este momento. Me imagino que puede ser Siberia o parte de él, cosa lógica que podría haber sido está unida en lo que eran estas migraciones quizás masivas, nómadas que había. Básicamente se centraban en aquel lugar en el norte de Rusia. ¿Ok? Pero también cabe la posibilidad que las lenguas fino-ugria se podría haber hablado por todo el norte de Europa. Pero las mayores tres familias de lenguas que de antigua Europa, digamos, eran las indoeuropeas, las fino-ugrías y las vascas, siendo en la actualidad la más hablada las indoeuropeas. Por ejemplo, el español es una lengua romance que tiene su origen en el latín, que con el Imperio Romano este abarcó grandes distancias dentro de Europa, ¿ok? Que en el fondo, bueno, de ahí vienen los idiomas latinos, que es lo que le estaba comentando hace un momento, que puede ser el italiano, el francés, el español, el portugués, etcétera. ¿Ok? Pero esto, como les digo, bueno, el latín también abarcó parte de África y parte de Asia, y fue evolucionando a través de los siglos. El alemán, por ejemplo, en el fondo viene del dialecto bávaro, el alemanich y el fráncico renano o medio. Había tanto de lenguaje en la parte como lo que sería ahora Alemania, quizás puede ser Holanda, por la parte norte de Europa, que Luis IV, digamos, se vio obligado a unificar estas normas, o sea, perdón, estas lenguas y transformarlas en una sola. Porque el problema que existía era que inclusive en la misma, pongámosle Germania, para que todos entendamos, el idioma oficial era el latín, que era el idioma donde estaban los escritos religiosos, los documentos, los escritos más importantes, etcétera, que era más o menos para la gente más culta, digamos, los más letreados, etcétera, pero la mayoría de la población no entendía nada de aquellos idiomas, o salían del latín, digamos, no tenían idea. Entonces, claro, la población quedaba restada sustantivamente frente a lo que era el latín, que como les digo era el idioma de los sabios, etc. Ok, entonces como les decía, Luis IV entre 1314 y entre el 47, y a pesar de que el idioma era el latín, como les comentaba, que el idioma de culto, plasmaba todos los documentos oficiales, bla, 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 que ya les acabo de decir. Él, como les decía, la obligación de unificar todas estas lenguas. Ahora pasando, por ejemplo, al inglés. Por ejemplo, el inglés moderno es resultado de una migración desde la Germania que estamos hablando a Britania, que ellos, por ejemplo, en Britania tenían el idioma celta.
al ser enfrentadas estas dos tribus, digamos, una cosa así, la germánica se impone sobre la celta en lo que es Britania, que hoy en día es el Reino Unido, digamos. ¿Ok? Esto fue en el siglo V con las tribus anglosajonas que, como les repito, se impondrían ante los celtas. Hay otra versión, por ejemplo, que esta es una versión bíblica, que tiene que ver, que más de alguno de ustedes seguramente lo ha escuchado, que tiene que ver con la Torre de Babel. Una historia bastante curiosa. Se cree en la Torre de Babel que el origen vino por lo sucedido en la Torre de Babel, la cual se describe en el libro de Génesis. Toda la tierra hablaba el mismo idioma. ¿Ok? Al emigrar hombres desde Oriente, estos hombres dijeron, construyamos una torre que llegue hasta el cielo. Y así hagámonos famosos y no andemos más dispersos por ninguna parte del mundo. La idea era que la torre llegara al cielo y que fuera lo más pomposa posible, etc. Y como les digo, no andar más divagando por la faz de la tierra. Pero Yahvé desciende y no le gusta nada esta cosa pomposa, lujosa, media soberbia, arrogante de estos hombres. Y Yahvé no le viene y castiga a esta gente y los hace de la noche y de la mañana a hablar todos un idioma distinto. Imagínense, hablaban todos el mismo idioma y de un día para otro ninguno se entendió con ninguno, lo cual derivó ya se pueden imaginar, peleas, qué sé yo, y un montón de otras cosas, el cual los terminó separando y se diseminaron nuevamente por todo el mundo, se separaron, se alejaron, ocuparon nuestro espacio según lo que nos dice la historia de la Torre de Babel, por este castigo que había hecho Yahvé por la pomposidad que estos hombres querían incrementar en la misma. Eh, por ejemplo, si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, los países hispanohablantes como por ejemplo Argentina, Chile, qué sé yo, Colombia, Venezuela, México, Uruguay, eh, España, qué sé yo. Todos tenemos modismos distintos, si se han fijado. Por ejemplo, si vos viajás, por ejemplo, a un país X, puede ser que no te entiendan nada. Ojo, ahora recién con el tema del internet y todo, podemos entender que, por ejemplo, un modismo mexicano, un modismo peruano, un modismo ecuatoriano, argentino, chileno, español, etcétera. Pero ustedes imagínense que en esos tiempos, que no había comunicaciones ni nada, siendo parlantes todos, hay cosas que se dicen totalmente lo contrario. Voy a dar un ejemplo tremendamente sencillo. Por ejemplo, si yo digo que la llave de agua, la que uno pone en la pileta para lavar los platos, qué sé yo, se llama canilla. Fíjense, yo voy y digo eso en otro lado, pero ¿de qué estás hablando? Y así puedo seguir con un sinfín eh, de expresiones, modismos, que tampoco se entienden en un país y en otro, siendo que hablan la misma lengua. Eso para que ustedes vean que el dinamismo del idioma mismo, o sea, de las lenguas, etc. ¿Ok? Eh, por ejemplo, por eso les digo que el lenguaje es dinámico, es nómade, es cambiante, intrigante, sorpresivo. El lenguaje como una ciencia, de hecho,
es una ciencia, digamos, que está en constante movimiento, pero a la vez, o sea, es constante movimiento, es dinámica y muy subjetiva a la vez, que de manera constitutiva propia y por su propia naturaleza, no tiene una verdad absoluta. La lengua no tiene una verdad absoluta. Si hay una cosa que es subjetiva en la lengua, en el lenguaje, los modismos y la forma de hablar que tenga cada uno. Es así de simple. Como le digo, y tiene totalmente una lejanía, una extranjería con lo objetivo. Es totalmente la antípoda al subjetivo, digamos. La lengua, como le digo, si hay algo que no tiene, es objetividad. Porque como le digo, nadie tiene la verdad frente a una lengua o un idioma. No, eso no existe porque, como les comentaba, es dinámico, va cambiando, etcétera. Inclusive, ustedes se preguntarán mucho, por ejemplo, cómo hablaban nuestros abuelos, nuestros padres, etcétera. Dichos que tenían que, por ejemplo, hoy, si vos se lo dices a un joven o un pendejo, no te va a entender nada de lo que le estás diciendo. Ahí tiene usted un claro ejemplo. Eh, bueno, chicos, bueno, por último, quería terminar diciéndoles por qué creen ustedes, por ejemplo, que, a ver, pero esto ya casi es como lógico después de todo lo que les he dicho, ¿por qué, por ejemplo, los idiomas germánicos se diferencian a los idiomas latinos? Bueno, Germania estaba en el norte de Europa, a contrario de Samsung, que estaba en la otra parte sur de Europa, digamos, que viene del latín, donde nace, como les digo, el español, que está en Hispania, que es actualmente la península ibérica, España, bueno, que también conforma Portugal. El portugués también viene, el francés, que se llamaba la Galia, Italia, que era Roma, bueno, que otra parte, España, les dije, por ejemplo, Portugal se llamaba Lusitania, por los lusos, digamos. Por ejemplo, Inglaterra era Britania, y así. Entonces, la diferencia que existía era que, en el fondo, para que ustedes me entiendan, eran como dos razas distintas, pero que se separaron genéticamente por la cantidad de años que estuvieron separadas por las montañas, etcétera, en donde no habían comunicaciones entre estos pueblos, ¿ok? Si bien es cierto, por ejemplo, tampoco había una comunicación expedita, por ejemplo, entre lo que es lo que era Galia, que es Francia ahora, con Portugal, lo que era Lusitania. Por ejemplo, sí traían en esa raíz genética que les hablo yo, eh, un parecido en el lenguaje que era totalmente diametralmente distinto a lo que pasaba con Britania, la parte germánica, etcétera. Y lo más importante de esto, para que ustedes entiendan, a mi parecer, por ejemplo, aparte de toda la cosa genética que les comentaba, que el idioma es dinámico, etcétera, creo que una de las cosas más importantes que generó los idiomas también, o por lo menos en la parte de Europa, fue la cantidad de años, de siglos, etcétera, que estuvieron separados unos de otros. Vos ibas de un pueblo, por ejemplo, que estaba en Francia, ibas a otro y hablaban distinto y así. Y después, bueno, a medida de las comunicaciones se fueron unificando cada cual. Pero, insisto, todos tenían la raíz latina, como en la parte germánica, la raíz bávara, etcétera. Eh, como por ejemplo en Rusia tenían otra fuente, los egipcios también. eh, Ni hablar de los chinos que tenían, imagínense. Ellos tienen que se quedan como los jeroglíficos, algo así. Por eso que cada lengua y cada idioma es distinto, sobre todo a mi parecer,
por una cosa, además de, eh, como les decía, genética, nómade, la geografía jugó un rol muy importante en esto y la falta de comunicación que había entre las mismas. No sé si hoy en día se podrían crear nuevos idiomas así como tal, digamos, con las comunicaciones que tenemos hoy. Lo desconozco, no lo sé. Pero yo creo que no lo sé. No me imagino cómo, ¿sí? Hoy en día tenemos acceso a saber cómo habla cualquier persona. Es cosa de nada, googlear y ya está. Em, bueno, amigos, después de este programa tan interesante, que me imagino que deben estar fascinadísimos, una cosa pero tremenda. Eh, Espero que hayan tenido un lindo fin de semana, que hayan disfrutado de este día domingo, ojalá hayan estado con sus familias, con quienes ustedes quieren, en fin. Eh, Espero que mañana me acompañen nuevamente en un nuevo programa que ya veremos de qué hablaremos. Pero yo creo que ustedes intuyen. Nada, gracias a todos los que me siguen, me acompañan. Ojalá se suscriban, den like, comenten, eso. Pero como les digo siempre, que no me venga el toque de no poder despedirme. Y bueno, y bueno, y bueno, y bueno, y bueno, y me voy esa repetitiva, ¿viste? Antes de despedirme. No, esta vez no lo voy a hacer, ¿ok? Bueno, muchachos, muchachas, gente en general, muchísimas gracias. Espero que este tema les haya gustado. Y nada, si Dios quiere, los espero mañana y que tengan una excelente semana, que estén muy bien. Nada, eso ha sido el late de Patricio Moller, o quizás, no sé cómo llamarlo, de verdad. No, es una joda. Bueno, espero que estén muy bien. Dale, nos estaremos viendo mañana si Dios quiere. Un beso grande para todos ustedes. Gracias por acompañarme. Un gran abrazo de la República Argentina y que estén todos muy, pero muy bien. Hasta luego.